Muy buenas noches. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Bienvenidos a todos, hermanos, amigos que nos acompañan en esta oportunidad y a todos los que están conectados a través de las redes sociales para escuchar la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 16. El que escribe es Lucas. Por eso habla en tercera persona, habla en plural y está contando su experiencia de lo que vamos a leer en esta hora. Dice Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu que moraba en aquella joven: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído, no en Dios, lo cual es implícito, sino de haber creído a Dios. Hasta aquí la lectura de este pasaje. Vamos al Salmo 40, por favor. Una corta lectura allí en el Salmo 40. Salmo de David.
una alabanza por la liberación de parte de Dios, y dice en el versículos 1 y 2, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bien, hemos tenido la lectura de este pasaje muy leído, muy compartido, muy enseñado, muy predicado, muchas veces aquí y en otros lugares, pero que cada vez que se vuelve a la lectura nos surgen algunas cuestiones nuevas. Es como una mina de diamantes donde continuamente podemos entrar a buscar nuevos tesoros para ir enriqueciendo nuestra vida. Hemos escuchado, si prestamos atención a la apertura que hizo Marco en esta noche, él habló acerca de que nuestros ojos sean abiertos, de que las cadenas sean rotas. Hemos escuchado acerca de la bondad de Dios. Hemos cantado acerca de una vida renovada y hemos cantado también acerca de construir nuestra vida en Cristo. Y todo esto tiene que ver, sin duda, con lo que hemos leído en esta noche. El pasaje que hemos leído se centra básicamente sobre una persona. Por eso, constantemente yo estaba haciendo esta aclaración de el carcelero, el carcelero, el carcelero. ¿De qué manera o de qué manera misteriosa para los seres humanos se entrelazan las vidas de las personas? Quizás alguno en esta noche de los que estamos presentes aquí podría contar y dar testimonio de qué manera conoció a Cristo, quizás no en el seno del hogar porque no nació en un hogar cristiano, o no dentro del ámbito de una iglesia local porque nunca entró, pero sí quizás pueda contar de que en algún momento tu vida, su vida, se cruzó con alguien que tenía esta esperanza que tenía el apóstol Pablo y toda aquella compañía de hombres que servían a Dios, haciendo la tarea más grande, más alta y más sublime que cualquier hombre pueda hacer en esta tierra, y es compartir el mensaje de salvación con las personas. Esto hacía Lucas, esto hacía Pablo, esto hacía Silas, esto hacía aquella compañía de hombres que iban llevando un itinerario con la tarea inmensa de contarles a otros acerca de el amor, la bondad de Dios, el sacrificio de Cristo, la razón por la cual Él murió en la cruz. Y seguramente que usted puede llegar a pensar, en este caso, hermanos en la fe, creyentes en Cristo, ¿en qué momento me crucé con él o con ella, con aquel o con aquella persona que me habló acerca del Salvador? ¿Dónde estaba, en qué pensamiento estaba ese encuentro? ¿En qué voluntad estaba ese encuentro? Y la verdad que cuando uno contempla la iglesia presente, como en esta noche, tenemos que llegar a la conclusión de que nuestras vidas son vidas entrecruzadas. Porque en definitiva es así como se va llevando el mensaje de salvación y vamos compartiendo el mensaje de salvación. Yo recuerdo en Córdoba, cuando vivíamos allí en barrio Villa Adela, con mi familia, que mi encuentro con el Señor fue a través de dos chicos de mi edad, que nos juntábamos en la calles anchas, 2 ladrillos a un lado, 2 ladrillos al otro, y a jugar a la pelota hasta altas horas, hasta que te pegaban el grito de la casa, vamos para adentro, y bueno, siempre retaseábamos un poco el regreso, y cuando tardaba un poco el regreso era un poco más complicado, y a veces más doloroso, pero bueno. Pero fue en este cruce de relación con estos chicos de mi edad, Juan José y Rubén de Leu, nunca me voy a olvidar de ellos, en que comencé a ir con ellos a una iglesia cristiana, en calle Rincón, allí cerca de la avenida Patria, en Córdoba, muy lejos de donde vivíamos, muy lejos, cruzábamos todo Córdoba para ir, todo el centro de la ciudad de Córdoba para ir hasta la iglesia, pero en un momento en mi vida con la de ellos se entrecruzó y yo no sabía que había una familia cristiana en nuestro mismo barrio y yo no sabía que iba a tener un encuentro con ellos y tantas cosas no sabía, pero Dios sí lo sabía. Y entonces ese encuentro me llevó a relacionar nuestra familia y
fue comenzar a ir a actividades de adolescentes, escuchar mensajes de salvación y un día en un campamento pedir perdón por mis pecados, aceptar a Cristo. ¿Qué persona se cruzó en tu vida? ¿Lo podés recordar? Quizás haya sido alguien muy cercano, tu propio papá, tu propia mamá, un abuelo, un tío, una tía. Pero en definitiva, es el plan de Dios, como venimos desarrollando en la escuela dominical, con el propósito de que todas las personas en la tierra conozcan a Dios, conozcan la bondad, la bendición de Dios, la salvación de Dios. No todos habrán de recibir, no todos habrán de creer, eso lo sabemos por experiencia propia, de personas cercanas a nosotros, familiares, amigos, conocidos, pero para todos está la posibilidad. La idea del libro de los Hechos tiene que ver precisamente con esto, con vidas que se van cruzando, con hombres y mujeres que tienen claro un propósito de haberle creído a Dios y de obedecerle a Dios en la predicación del Evangelio y de ir hacia adelante a pesar de todo. Y estos dos hombres, Pablo y Silas, iban adelante y fueron adelante a pesar de todo. Porque ellos fueron adelante aún a pesar de una oposición satánica, como fue precisamente esta joven con un espíritu de adivinación y que los molestaba constantemente. Entonces Pablo, con su autoridad apostólica, expulsa a ese espíritu de esa joven y entonces le quita la ganancia a aquellos que se aprovechaban de esto, porque claro, yo te adivino el futuro, pero primero pagame, y las cosas no han cambiado en el día de hoy. Yo te adivino, algo te puedo adivinar, pero primero paga. Entonces, al quitar la fuente de la ganancia a aquellos que se aprovechaban de aquella joven, lo primero que hicieron fue empezar a hablar mal de ellos. De hecho, ya había una corriente antijudíos en ese entonces que veían al judío como un problema para el lugar donde viviera o donde estuviera. Y entonces fueron llevados adelante en un proceso fuera de lugar, porque ellos fueron azotados sin haber sido juzgados y fueron echados en la cárcel sin haber sido tenido en cuenta de que por lo menos uno de ellos, en este caso Pablo, no solamente era judío, sino que también era ciudadano romano, lo cual les traía un gran problema, o les podría haber traído un gran problema posteriormente, y aunque no avanzamos en la lectura, hay una resolución en ese sentido, porque ningún ciudadano romano podía ser o sometido a cárcel o castigado de ninguna manera si previamente no era juzgado. Entonces sí, aquí nos encontramos con estos hombres que, a pesar de una oposición satánica, como era precisamente esta joven con espíritu de adivinación, ellos seguían adelante. Y cada situación que les tocaba vivir era una situación de oportunidades. Muchas veces lo que nosotros vemos como una dificultad, un problema, un peso, una carga, no tenemos muchas veces la claridad para darnos cuenta de que todo aquello que para nosotros es un problema, y especialmente en lo que tiene que ver en la relación con las personas, para nosotros pueden ser o deberían ser oportunidades. Y es así como muchas veces situaciones difíciles han servido para acercarnos a las personas con la palabra justa, con la expresión justa, pero principalmente con el mensaje de Dios, para llevarles el mensaje de salvación del cual muchos de los que estamos aquí en esta noche somos poseedores. Y en esta situación difícil nos encontramos con un hombre que comienza a tener preponderancia en todo el relato. No sabemos su nombre, no conocemos su rostro, por supuesto. No sabemos su origen, cómo estaba conformada su familia, no sabemos nada. Solamente nos dice la Escritura que este hombre era un carcelero. ¿Quién es este hombre? ¿Es un hombre débil? No, no lo es. Es un hombre que estaba preparado para la tarea que se le encomendó. Nosotros en este siglo tenemos una idea distinta de lo que es un carcelero,
comparado con la práctica carcelaria en tiempos de Pablo y de Silas, como hemos leído ahora. Lo que hemos leído es una práctica común de un carcelero tratando a los presos conforme a la forma o al modo de esa época. Los romanos no tenían cárceles para reformar a las personas. No es como en este tiempo. Y es tan así que, por ejemplo, si uno visita Roma y va a un lugar histórico como la cárcel Mamertina, ¿sí?, llama la atención de que esa cárcel, y en el tiempo, en el siglo I de Cristo, en el siglo I, en una sociedad, en una ciudad que tenía por lo menos 1 millón de habitantes, la cárcel era para no más de 20 personas, lo cual hasta puede parecer un despropósito. Cuando uno piensa en la cárcel que está ubicada al final de ¿cómo es la calle? En la calle Rímele, está preparada para albergar a hombres que tienen que pagar por sus delitos, muchos. Pero en la ciudad de Roma, en ese entonces, con 1 millón de habitantes, la cárcel Mamertina, que originalmente era un lugar, era una cueva subterránea donde se obtenía agua y posteriormente la transformaron en una cárcel, hoy es un museo, era nada más que para 20 personas, porque los romanos eran expeditivos. La cárcel era para un proceso rápido posterior. Si los malhechores no eran romanos, se esperaba pocas horas, veredicto, crucifixión. Si los malhechores eran romanos, se esperaban pocas horas, veredicto y decapitación. Es decir, eran expeditivos. Ellos no iban a perder el tiempo en tratar de reformar o ayudar a que ese hombre que estaba en la cárcel, con el correr de los años y con un tratamiento y con todo lo que la sociedad le pudiera brindar, enseñar a trabajar, todo lo que vemos que se hace en la cárcel, o se debiera hacer, pudiera obtener. No, eran expeditivos. Malhechor, hecho confirmado, consecuencia. Si no era romano, crucificado. Si era romano, decapitado. Y entonces, la cárcel tenía una cuestión de temporalidad, poquito tiempo. Ahora, ¿quiénes cuidaban las cárceles? Bueno, aquí tenemos el retrato de un hombre que cuidaba una cárcel. Este carcelero tenía una característica común de aquel tiempo. Normalmente, generalmente, los carceleros eran soldados romanos jubilados, veteranos de guerra, con disciplina, con energía, con sentido del deber, responsables, curtidos ante la muerte y el sufrimiento, es decir, eran hombres que estaban habituados a tratar con situaciones difíciles, especialmente con aquellos que tenían que pagar por sus hechos. En cada ciudad había una cárcel pequeña y ellos eran responsables de los presos a su cargo. Tal es así que cuando leemos la expresión que después de haberlos azotado con varas, él recibió el mandato que los guardase con seguridad, que los pusiese en el calabozo de más adentro y que asegure sus pies en el cepo. El cepo eran 2 tablas con 2 agujeros donde ponían los pies de los presos, pero lo más separado posible, o sea, hasta que les llegase a causar dolor, molestia y sufrimiento. Horas podían estar así, días podían estar de esa manera. A este hombre se le encargaron 2 presos, Pablo y Silas. 2 hombres que, por hacer el bien, por creerle a Dios y por hacer la obra de Dios, tuvieron que pagar con el precio del sufrimiento el hecho de hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Por causa del tumulto de aquella joven, los azotaron, los pusieron a cargo del carcelero. Y al otro día se decidiría el destino final: la muerte o a veces la expulsión de la ciudad. Tan seguro estaba de su trabajo este hombre que luego de hacer su tarea, él se fue a dormir. Normalmente la casa del carcelero
estaba ubicada en el mismo lugar donde estaba la cárcel, es decir, él con toda su familia, las cárceles estaban debajo, ellos se iban a dormir y tan seguro estaba de su función, de su cumplimiento, que puso llave a todo, presos en el cepo y se fue a descansar. ¿Qué ocurrió esa noche? Bueno, el texto nos dice que un gran temblor, un gran terremoto sacudió la cárcel y esa misma noche todos los grillos, las puertas y las cadenas se abrieron, lo que produjo en este hombre un estado de desesperación. ¿Por qué se desesperó el carcelero? ¿Por qué razón el hecho de escuchar el temblor y bajar inmediatamente para ver lo que estaba sucediendo, a él le produjo esta desesperación? Bueno, se asustó porque tuvo un primer pensamiento. Pensó que todos se habían escapado del lugar. Ahora, al día siguiente, si los presos hubiesen escapado, que hubiese sido lo lógico, puerta abierta, preso afuera, este hombre sabía que no tenía opción de explicación al Estado romano de lo que había sucedido. Él no podría decirle, bueno, ¿sabe qué pasa? Estaba durmiendo, hubo un temblor, se abrieron las puertas, se me escaparon los presos, pero bueno, vamos a ver si conseguimos otro para llenar de nuevo, o vamos a buscar a... No tenía opción. No tenía opción. De hecho, la Escritura nos habla que cuando el apóstol Pedro fue liberado por acción de Dios a través del ángel, dice que Herodes hizo algo con los dos guardas que cuidaban al apóstol. ¿Se acuerdan? Los mandó a matar. Los mandó a matar. Y Herodes mandó a matar a los dos guardas que estaban protegiendo a Pedro, porque Pedro fue liberado por Dios de su cárcel, Hechos capítulo 4, si no me equivoco. Este hubiese sido o era el mismo destino que le esperaba a este hombre. Exactamente el mismo destino. Este hombre sabía que no tenía opción de explicación al Estado. Su fin estaba asegurado. La muerte por el incumplimiento y la vergüenza para toda su familia. Él cuando cae en cuenta en esta situación y se da cuenta de que no tiene en qué ni en quién apoyarse, que no hay solución para este hecho que en su mente pensaba que ya había acontecido, él se da cuenta de que no hay absolutamente nada ni nadie que le ayude a cambiar esta situación. Pues este hombre entra en un estado de desesperación. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que en el mismo instante en que él bajó, vio todo abierto, seguramente tropezando en la oscuridad y pensando que los presos se habían escapado, lo primero que atinó a hacer, ¿qué fue? Quitarse la vida, suicidarse. Y conforme a la práctica romana en ese entonces, para no pasar por la vergüenza de la decapitación, preferían tomar la espada romana, apoyarla en su pecho y dejarse caer contra el piso para de esta manera producirse la muerte, suicidarse. Era una forma de no sufrir la vergüenza de el Estado haciéndose cargo de su muerte. Un estado de desesperación. Este hombre no tiene angustia, no tiene depresión. Fue una situación, una emoción violenta, momentánea, porque algo se había escapado de su control. Ya no podía controlar su entorno, no podía controlar su trabajo, su servicio, no podía controlar ni siquiera las consecuencias para poder cambiarlo. En ese estado de presión o de emoción violenta, él pasó el límite que todo ser humano, que es el estado del instinto, el límite del instinto de la conservación de la vida. Mire, cualquiera de nosotros que hemos estado en alguna situación difícil o que quizás hemos pasado a punto de ahogarnos porque no sé si alguna vez les habrá sucedido, ¿qué es lo primero que atinamos? La desesperación por salir, buscar aire, tratar de salir, de aferrarnos a algo, o si vemos que vamos en bicicleta, se nos viene un vehículo arriba, ese instinto de conservación se encuentra en cada uno de nosotros y ante una situación de peligro tratamos de escapar de alguna forma o de alguna manera. Alguien que se cae de un andamio, lo primero que trata de hacer, aunque sea instintivamente, es tratar de agarrarse de algo, ese límite en donde sabemos que nuestra vida vale, tiene valor, por lo menos para nosotros, y tratamos de
aferrarnos a algo que nos ayude a mantenernos con vida. Este hombre pasó ese límite. Y entonces, una vez pasado ese límite del instinto de la conservación, él decidió quitarse la vida. ¿Qué es la desesperación sino la pérdida total de la esperanza? ¿Qué es la desesperación sino la pérdida total de aquello que te mantiene de pie, que te sostiene cada día de tu vida? ¿Qué es la desesperación sino el hecho de poder mirar hacia futuro o tu presente y decir, nada me sostiene, nada me protege, nada me tiene aquí y me guarda, lo único que me queda es tomar una decisión? Las circunstancias lo llevan rápidamente a considerar esta posibilidad, porque vencer la barrera del instinto de conservación lo lleva a esta decisión, el suicidio. Un hombre desesperado. Ustedes saben que el pensamiento suicida es más común de lo que nosotros creemos. Es más común de lo que nosotros pensamos. El pensamiento suicida, que evidentemente no viene de parte de Dios, el pensamiento suicida es más común de lo que nosotros creemos. No sé si alguna vez han pasado por una situación de desesperación, en el cual han pensado que lo único que me queda es morirme. Y muchos no llegan al punto del suicidio por una cuestión de el temor, o porque saben que hay una responsabilidad, y lo hablo dentro de cada uno de nosotros como creyentes, pero no es un pensamiento que excluya a los creyentes. Los creyentes también pueden pasar por esto. En general, los países no hacen público los datos de suicidio. En el año 2023, la estadística de Argentina fue esta. Presten atención. En Argentina se suicida una persona cada 3 horas. ¿Qué hora es? Si somos fieles a las estadísticas, ya han pasado 6 personas por esta práctica, casi 7. Es alarmante, ¿verdad? Y el suicidio tiene todas estas aristas, pero todas se relacionan con este punto, la desesperación, la falta de esperanza, no estar sujetos a nada, pensar de que no hay solución a cualquier problema, circunstancia, dolencia que pueda estar viviendo esa persona. ¿Por qué no se dan las estadísticas? Bueno, no se publican porque dicen que hay un temor en la sociedad de promover y contagiar esta práctica. Es la 4ª causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. La 4ª causa de muerte. Es decir, que es una decisión tomada por personas, muchos de ellos jóvenes, que han atravesado la barrera de la conservación de la vida. Nuestro país tiene una larga historia de suicidas famosos. Una larga historia. Yo estuve anotando algunos nombres a ver si se acuerdan de alguno de ellos. Lo más interesante es que muchos de ellos conforman las calles por las que caminamos de nuestra ciudad, por nuestra ciudad. Leandro Alem, ¿le suena? Diputado, senador de nuestro país, un 1 de julio. Cansado de la corrupción, se despidió de sus amigos, se subió al carruaje que lo llevaba a un club y se mató. Y él escribe una carta que la dejó a sus amigos donde sus primeras palabras dicen: he terminado la carrera. Yo cuando leí esa palabra inmediatamente relacioné esas palabras con la palabra del apóstol Pablo al final de sus vidas. Un hombre con muchísimas dificultades por su trabajo para Dios, pero nunca desesperanzado, jamás desesperanzado. Y cuando él tiene que escribir a su hijo en la fe, Timoteo, le escribe en su 2ª carta: he terminado la carrera, pero no lo hace con la desesperación de la muerte, sino con el gozo de saber que había cumplido lo que Dios le había pedido a él. Lisandro de la Torre, diputado, senador de nuestro país, un hombre que peleó contra la corrupción en el Congreso, dijo: ya está, no peleo más. Y un disparo acabó con su vida. Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni,
Horacio Quiroga, ¿se acuerdan del libro típico de Horacio Quiroga? Sus 3 hijos repitieron la misma historia del padre, los 3 se suicidaron también. Más cerca a nuestro tiempo, René Favaloro, Florencio Parravicini, actores, Gianni Lunadei, Julio de Gracia, Marta Lynch, pianista, Waldo de los Ríos, director de orquesta, Leonardo Simons, famoso presentador televisivo, Lili Suyos, una mujer que se encargaba de darle buenas noticias a través del horóscopo a otros, termina haciendo un pacto de suicidio con su hermano y se suicidan y se matan mutuamente. ¿Qué nombre le pondríamos a todo esto? Y la lista es larga. Gente desesperada, gente sin esperanza. Ellos superaron la barrera de la conservación de la vida. Este hombre, este carcelero, llegó a este punto en un momento. La realidad de su experiencia lo superó. Pero fíjense que en medio de la oscuridad de su situación surge la esperanza. Si vamos al relato, vamos a ver que todo esto aconteció en la medianoche. Y las cárceles entonces tenían muy poca luz, la suficiente como para entrar con una tea, mirar cómo estaba todo, dejarla otra vez en las afueras de la cárcel o la puerta de la cárcel y dejar todo en oscuridad. Y este hombre sobrevino, este hombre regresó y dice que él pidió luz. Pidió luz. Él entonces dice, versículo 29, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Pidió luz. Y nosotros podemos ver la riqueza de la escritura de Lucas desarrollando este pasaje, porque yo creo que en el pensamiento del corazón de Lucas pudo ver que la oscuridad de la vista era exactamente igual a la oscuridad del alma de aquel hombre. Deseaba ver, para ver si había alguna posibilidad de cambiar la realidad. Pidió luz. ¿Y saben qué? Le dieron luz. Le dieron luz. Hubo un hombre que estaba allí libre ya de sus cepos. Hubo un hombre que seguramente debe haber calmado a todos los presos y decirles no se vayan, quédense aquí. Hubo un hombre que a pesar de los latigazos, a pesar del sufrimiento físico, a pesar de las horas que estuvieron allí enclaustrados, no dejaron de alabar a Dios, no dejaron de dar testimonio de Dios, no dejaron de cantarle a Dios, no dejaron de ver a Dios en el propósito de todo lo que estaba viviendo en ese entonces. Y cuando aquel carcelero se acercó temblando, ¿se imaginan? Un hombre acostumbrado a la muerte, al campo de batalla, verlo temblar, pidiendo luz para ver si había alguna vislumbre de esperanza. Y que de repente al ver a Pablo y a Silas se postra a sus pies, se arrodilla a sus pies y hace una pregunta, señores. Fíjense cómo cambia el tono de este hombre, acostumbrado a tratar mal o a insultar. Dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como diciendo, llegué al límite. ¿Cómo puedo cambiar esto? Y entonces Pablo le da allí la mejor respuesta que nosotros podemos copiar para compartir siempre. Es la síntesis del Evangelio. No le invitó a unirse a una congregación, no le habló acerca de la religión, no le habló acerca de lo bueno que podría hacer o las cosas que podría hacer para revertir su estado. Cuando Pablo contempla a este hombre, lo ve contempla a un hombre en un estado de desesperación que necesitaba una respuesta rápida o urgente. Y entonces escuchó de labios de aquel hombre, de Pablo, aquellas palabras que tantas veces hemos repetido y que hacemos bien en repetirlas. Porque son las palabras que pueden cambiar la realidad de una persona en un instante. Y entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando una persona no cree en Dios, termina creyendo cualquier cosa. Por eso Pablo lo llevó directamente al autor
de la fe, al Señor Jesucristo. ¿Cuánto puede haber conocido este hombre acerca de Jesús? Bueno, ya se hablaba en aquel entonces en la sociedad romana acerca de este Jesús. Mal o bien, pero no era indiferente. Puede haber escuchado seguramente, como algunos escritores dicen, teniendo su propia casa en el mismo lugar en donde estaba la cárcel, seguramente que los escuchó cantar. Y cantar canciones de alabanza hacia Dios. Por lo tanto, aquel hombre, alguna pequeña idea de lo que significaba ser salvo tenía. Por eso hizo la pregunta exacta a la persona justa y en el momento justo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo cual a nosotros como cristianos nos pone en un desafío. Porque no es tan común que te pregunten esto, ¿verdad? No es tan común. Pero si te lo preguntaran, querido hermano, ¿qué responderías? ¿Qué le dirías? Bueno, Pablo ya nos dio una gran ayuda. A veces menos es más. Y simplemente hablar acerca del Salvador y solamente acerca de Él es la luz que necesita para que pueda abrir sus ojos y ver su presente y su futuro con una mirada distinta. Ya no es la mirada de la desesperación, es la mirada de la esperanza. Es porque el Evangelio es una persona. La buena noticia es una persona. Es Jesucristo. No hay otro. Él es. Juan capítulo 6, versículo 19, dice lo siguiente. Los invito a ir hacia allá rápidamente. Juan 6, 69, perdón. Pedro le responde al Señor Jesucristo y en el versículo 69 dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misma experiencia de este carcelero fue la misma experiencia de los apóstoles. Ellos, antes de ser los hombres que Dios enviaría para hacer una tarea para el bien de la humanidad, primero tenían que creer, porque es el inicio de toda vida en relación con Dios. Hay personas que quieren acostumbrarse o se acostumbran a venir a una iglesia local, pero todavía no han pedido perdón por sus pecados, no han aceptado a Cristo como Salvador. Hay personas que se acostumbran a las formas, a las reuniones, a venir, a estar, pero todavía no han pasado por la misma experiencia que han tenido que pasar todos aquellos que han anhelado ser salvos por Dios. Pedro le dijo, nosotros hemos creído, tú eres, le dijo a Jesús. El Evangelio, la buena noticia de salvación, es una persona, es Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 16, rápidamente, vamos hacia allá, dice lo siguiente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, lo que yo puedo hacer para Dios, sin Dios en mi vida, no tiene valor, no me justifica, no me mejora en mi relación con Él, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Lo que está diciendo Pablo aquí en esta carta es que la obra de Cristo es lo que vale. Por eso lo llevó directamente a la persona del Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. A veces se nos ha enseñado mal este pasaje del versículo 16, capítulo 16, verso 31, y hasta hemos intentado cortar el pasaje porque pareciera que lo segundo capaz que no se cumple. Pero la promesa es que una vez que alguien ha creído, la salvación llega a través del testimonio de aquel que ha creído para posibilidad de salvación en ese hogar y en esa casa. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos vivido esto? Que bastó con que uno solo acepte a Cristo como Salvador, bastó con que uno solo pida perdón por sus pecados y crea en la obra de Jesucristo para que una vez siendo salvo, perdonado y convertido por la obra de Dios,
lleve a su casa una vida nueva, una vida cambiada, para el bien de esa familia y para el bien de ese hogar. Muchos de acá seguro que podemos dar testimonio acerca de esto. Este hombre necesitaba un punto de apoyo firme. Y Pablo le dio un punto de apoyo firme. No fue una religión, no fue una práctica, no fue un rito, no fue un ritual, no fueron mandamientos, fue una persona. Y lo llevó a que abrace con toda su alma y su corazón a aquel que había muerto en una cruz, inclusive por él, por un carcelero romano acostumbrado a hacer sufrir a las personas. Esta historia tiene un final maravilloso. Un final, podemos decir, perfecto. Porque es el final que indica que cuando Dios llega a la vida de una persona y esa persona entiende y comprende su responsabilidad ante Dios y le cree a Dios, hay un buen final. Porque creerle a Dios es ser salvo. Creerle a Dios es tener la salvación que Él nos ofrece. Y este hombre hizo exactamente esto. ¿Por qué predicamos el Evangelio cada domingo? Para que no se acostumbren solamente a concurrir. Para que no se acostumbren solamente a concurrir a las reuniones. Tengas la edad que tengas, no te acostumbres a venir solamente a las reuniones. No te estamos diciendo que no vengas, estamos diciendo que no te acostumbres a venir a las reuniones sin haber tomado una decisión para la salvación de tu vida y de tu alma. Tengas la edad que tengas. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, seguramente que le ampliaron el conocimiento de la persona de Cristo. Y le habrá explicado Pablo por qué razón era necesario creer en Jesucristo. Seguro que lo hizo. Y dice que aquel hombre que estaba acostumbrado a infligir heridas, como una muestra del cambio de su vida, dice que los tomó y les lavó las heridas. Era un hombre rudo, estaba acostumbrado a provocarle heridas a otros, pero dice que esa noche el cambio de su vida les llevó a vendar las heridas y a curar las heridas de Pablo y de Silas. Y en aquella misma hora enseguida se bautizó él con todos los suyos, porque seguramente le habrán explicado que la mejor manera de mostrar el cambio que se había producido en su interior era a través del bautismo, y no lo habrá dudado. Y aquel hombre que entró ciego salió con luz. Y aquel hombre que estaba atado y encadenado por sus propias obligaciones quedó libre. Y aquel hombre que vivió toda su vida para provocar heridas en los demás, hoy era un hombre distinto, cambiado, diferente, porque estaba sanando las heridas de aquellos que le hablaron acerca de Jesucristo. Consecuencia, llevándolos a su casa, les puso a la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Quién dijo que no hay finales felices en este mundo? Entre tantos finales trágicos, como aquellos que pasan el límite de la conservación de la vida, sí hay finales felices. Y esta es la tarea que a nosotros nos queda. ¿Saben una cosa? Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención. Y es que cuando el carcelero entró para ver si se habían escapado, Pablo y Silas le dicen lo siguiente: no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Saben una cosa que es un mensaje de la iglesia? Entre todos aquellos que sufren, entre todos aquellos que se sienten mal y entre todos aquellos con los cuales nos vamos relacionando, las personas tienen que saber que cuando uno de nosotros, aunque sea uno de nosotros, comparte el plan de salvación, está toda la iglesia comprometida. Porque toda la iglesia ora para que las personas se salven. Toda la iglesia ora para que Dios nos dé las oportunidades de compartir en forma personal la salvación. Y como en esta noche la iglesia también ha orado y podemos decirte, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y estamos aquí con esta voluntad de compartirte
el mensaje que puede cambiar tu vida y la persona que puede cambiar tu vida. Este hombre tuvo que reconocer sin duda sus pecados, porque le explicaron la palabra posteriormente. Este hombre tuvo que reconocer que era un pecador, este hombre tuvo que conocer algo acerca de Cristo, de que vino desde el cielo, vino a este mundo, ocupó tu lugar, mi lugar en la cruz, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, triunfó sobre la muerte y era el único y es el único que puede darte victoria sobre todo aquello que hace que tus pies estén como en el lodo cenagoso, como en el Salmo 40, ¿recuerdan? Porque David, aún en los momentos más difíciles de su vida, pudo decir, clamé a Dios y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña, me sacó del lodo cenagoso. Y a partir de allí la vida de él fue diferente. ¿Cómo ha sido diferente la vida de muchos de los que estamos aquí en esta noche? ¿Sobre qué se apoya tu vida? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Yo he tenido la oportunidad de conocer a personas cercanas, laboralmente hablando, que en un momento tomaron la decisión de suicidarse. Y cuando esto pasó, lo primero que me vino a la mente fue: el ladrón volvió a robar, el ladrón volvió a matar, el ladrón volvió a destruir. Habiendo compartido el mensaje de salvación con él, llegó un momento en que decidió no creer, no quiso. Y la desesperación lo llevó a tomar esta decisión, porque esto es lo que hace el enemigo. Mata, roba y destruye. Pero el Señor Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Sobre qué está apoyada tu vida? Nosotros podemos ser hombres y mujeres que pasemos por situaciones difíciles, pero al igual que el apóstol Pablo, nunca desesperados. ¿Y saben qué? El estado de no desesperación de un creyente, de un hijo de Dios, que le cuenta a otro a través de su propia vida de que sea lo que esté viviendo, Dios está en control de esa vida, es un testimonio grande, es un testimonio fuerte. Es un testimonio donde las personas pueden ver en cada uno de nosotros como hijos de Dios, de que sí valió la pena creerle a Dios, de que sí valió la pena entregar nuestra vida a Cristo, de que sí valió la pena vivir cada día nuestra vida, de que sí valió la pena que a pesar de las dificultades no estamos desesperados. Porque nuestra esperanza está puesta en aquel que tomó nuestra vida en sus manos y ha prometido no soltarnos nunca, jamás. Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás del amor que es en Cristo Jesús. Podríamos decir que este fue el gran final de este hombre, ¿verdad? Un carcelero desesperado que encontró la luz, que encontró a Cristo y que encontró la salvación. Quiere el Señor que en esta noche puedas meditar en estas palabras y sea cual sea tu estado, quizás de desesperación o desesperanza, preocupación o dificultad, puedas dejar a un lado, tengas la claridad en tu pensamiento para decir, estos son mis problemas, pero Dios es mucho más grande que tus problemas. Y la salvación que te ofrece es más grande que tus problemas. Quizás los problemas no desaparezcan, pero Dios estará allí para ayudarte. Y de esto tenemos mucho para contarte, cada uno de nosotros los que formamos parte de la iglesia local. Querido amigo, querida amiga, no dejes pasar esta oportunidad. Tengas la edad que tengas, no dejes pasar esta oportunidad de aceptar a Cristo como Salvador, porque es la promesa de ser salvo tú, pero también tu casa. Que el Señor bendiga su palabra.